Esto fue algo de lo que vimos el domingo pasado. Si no estuviste el domingo pasado, queremos meterte aquí en esta serie Discipulando como Jesús, o al estilo de Jesús, para que el discipulado pueda ser hecho de manera eficaz. Vimos los dos primeros pasos. La serie consiste en 8 pasos. Hoy vamos a ver el 3 y el 4. Repasamos el paso número 1. Álvaro, ¿qué dice allí? ¿Qué es lo que primero que hay que hacer cuando hablamos de discipulado? Hay que seleccionar a la gente. No puedes discipular si no tienes personas. Hay que escoger, hay que echar el ojo, hay que orar. Dijimos que esta primera parte, y de hecho todo el proceso de discipulado, tiene que estar bañado de oración, sumergido en oración constante. Cuando Jesús escogió hombres, Él definió a los hombres como su método. Jesús no se preocupó por buscar un programa o cuál era la lección que estaba de moda en su época. Los hombres fueron su enfoque y a ellos se dedicó al 100%. La principal característica que Jesús buscó en estos hombres es que fueran hombres deseosos de aprender, moldeables en su carácter, enseñables. No importaba su trasfondo, no importaba su condición, no importaba su edad, no importaban sus debilidades. Lo que importaba era que tuvieran ganas de aprender. Y Jesús hizo la selección para no enfocarse en las multitudes. Dice la Biblia que multitudes lo seguían, pero las multitudes son muy difíciles de formar y de enseñar. Cuando queremos crear un movimiento que trascienda, tenemos que trabajar con pocos. Hay que escoger a pocos. No podemos invertir la vida en un grupo demasiado grande. Jesús mismo nos lo enseñó. Si Él, siendo Dios, solo tenía tiempo, fuerzas y atención para 12, pues nosotros no podemos ser más que Dios, ¿verdad? No nos va a alcanzar tampoco ni el tiempo ni las fuerzas para atender a más de 12 personas. Solo podemos reproducirnos en unos pocos. Por eso hay que escoger muy bien quiénes van a ser esos discípulos de primera línea. El segundo paso, una vez que Jesús ya tenía esos 12 escogidos, fue el principio o el paso de asociación. Esto significa que Jesús decidió permanecer con ellos. Cuando Jesús los invitaba, no les decía: hey, te invito a que vengas a un estudio bíblico. ¿Cuál era la invitación de Jesús? Sígueme. Esa palabra sígueme significa: vente a vivir conmigo, ven a tomar tiempo conmigo de manera deliberada e intencionalmente. Necesitamos pasar más tiempo con esas personas que van a formar nuestros discípulos de primera línea. Jesús les enseñaba por asociación. A diferencia de los maestros de su época, que solamente encargaban rituales, métodos y cosas externas, Jesús no basaba su enseñanza en eso. Él les decía: síganme, pasen tiempo conmigo, observen y vean. Lo que yo hago les va a tocar después a ustedes reproducirlo. Mírenme cómo trato a las mujeres, miren cómo trato con la gente religiosa, miren cómo trato con el leproso, miren cómo trato con el paralítico, miren cómo no hago escándalo cuando le hacen un hoyo al techo de mi casa para meter a un enfermo. Pero miren también cómo trato cuando las personas están abusando del sistema religioso. Entonces los discípulos fueron observadores de primera mano, y así es como se aprende mejor. Y tercero, el principio de asociación implica una intimidad tan fuerte que recordemos que es un proceso que se va a llevar tiempo. No podemos esperar cambios radicales si no pasamos tiempo suficiente y si no le damos al discípulo, al alumno, la oportunidad de que vaya madurando poco a poco. Hoy vamos a ver el número 3 y el 4, y este principio, el número 3, es muy importante para ver esos frutos de maduración. ¿Qué es el principio 3? Dice allí: consagración. Vamos a buscar Mateo capítulo 11. Como dije, esta serie
debe de funcionar como ánimo para aquellos hermanos que están trabajando en relaciones de discipulado. Hay algunos hermanos aquí en la iglesia que ya empezaron a hacer esto, y no de ahorita, ya tienen tiempo haciéndolo. Vaya para ustedes estas enseñanzas como ánimo para continuar. Dijimos que debe ser aprendizaje para todos, porque todos podemos aprender, ya sea que estés en una relación de discipulado o no lo estés. Y debe servir, número 3, como una palabra de exhortación, un jalón de orejas para aquellos que todavía no están involucrados en una relación de discipulado. Si tú no lo estás, la pregunta es, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? O una de dos, o enseñas a alguien o que alguien te enseñe. Necesitamos meternos a este tipo de relaciones. Dice Mateo 11:29, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. He compartido en otras ocasiones lo que Jesús quiso decir cuando dijo estas palabras. Normalmente cuando tú pones a un par de bueyes para que aren la tierra, les ponen una yunta, un yugo, un pedazo de madera que haga molde con su, no es su cuello, ¿cómo se llama? Su lomo, para que lo carguen ahí, y entonces ese yugo que está atado a alguna base los va dirigiendo para que con la fuerza del animal él pueda ir arando la tierra, pero que no se salga del círculo o de la influencia de la periferia que el dueño quiere de ese campo. Cuando Jesús nos invita a hacer un intercambio de yugos, Él dice, ustedes tomen mi yugo, denme el suyo y a su vez tomen el mío, porque el mío es fácil y es ligero. Dicen los que saben de estas cosas que los dos bueyes que se ponen por la parte del interior al al buey más viejo pero más fuerte, al de mayor experiencia, y él es el que lleva la parte más pesada del yugo cargando sobre su lomo. A su lado ponen, para que vaya aprendiendo, al buey más joven. Algunos dirán, pero el joven debe ser el más fuerte. Pues quizás sí esté fuerte, pero es inexperto, y quizás él quiera irse por otro lado. A él lo único que le ponen es la parte externa del yugo, que ya no pesa tanto como la interna. Por eso Jesús dice, mi yugo es más ligero, porque yo voy cargando la mayor parte del peso, y a ti solo te pido que me vayas siguiendo. Sé dócil para ir siguiendo mis pasos. Mi carga es ligera. Por eso el Señor nos pide que hagamos esto. ¿Qué implica para el discípulo estas palabras? Cuando hablamos de consagración, estamos hablando de que Jesús no dice ahí que les sugirió o que los invitó a obedecer. ¿Qué dice la palabra? Léala conmigo ahí. ¿Qué dice? Cuando decimos que alguien me está exigiendo algo, ¿qué connotación tiene eso? Es a fuerzas, no es opcional. No te da margen a ti como para opinar y decir, bueno, mira, está bien tu orden, pero yo pienso que sería mejor si... Con el Señor no se espera eso. Por eso yo les decía que Él escogió a 12, y lo que más se fijó en ellos es que fueran personas moldeables. Quizás eran, perdón la expresión, quizás eran brutos, eran rudos, eran toscos, eran pescadores, eran analfabetos, barbones, peludos, no muy atractivos, pero esos hombres que Jesús escogió tenían un corazón dócil, dispuesto a ser enseñado y dispuesto a aguantar las enseñanzas duras también de Jesús. Lo único que Él les pidió de manera exigente fue: obedézcanme. No puedo permitir desobediencia dentro
del grupo, aunque ya sabemos que de los 12, sí hubo uno que al final terminó desobedeciendo. Pero pues ya sabemos también cómo le fue, ¿no? Ya es decisión tuya si después de ver ese ejemplo con Judas, todavía tú decides seguir sus huellas. Eso sería realmente catastrófico. El Señor no exigió que fueran inteligentes, pero sí quería que de ellos emanara una cualidad de carácter llamada fidelidad, que se demostraba con la obediencia a los mandamientos de Jesucristo. Quiero decirte algo, hermano, que cuando Jesús nos exige algo, es porque Él ya nos puso el ejemplo primero. ¿En alguna ocasión observas a Jesús desobedeciendo al Padre? Miren que como que le dieron un poquito de ganas ahí en Getsemaní cuando ya veía la cruz cerca, pero aún así, estando en plena angustia, Jesús resuelve obedecer antes que desobedecer. Maestro, papá, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino hágase conforme a la tuya. Es muy importante que si hablamos de discipulado entendamos que es un camino que está trazado por la obediencia. Para los que ya tienen discípulos aquí, es muy sencillo notar si estamos viendo ese fruto en los jóvenes o en los recién convertidos. Cuando tú les encargas una tarea y ellos la cumplen, cuando les pides que tengan su devocional listo, cuando les preguntas si han estado orando y si ellos responden que sí lo están haciendo, si tú le dices por favor ve y entrega este folleto y lo hace, allí estamos viendo los primeros frutos de obediencia. Cuando tienes a alguien que viene del mundo y se convierte al Señor Jesús y empiezas el discipulado con él, un primer pasito de obediencia que para ellos se les hace inmenso es cuando les decimos: si tú ya has creído en Cristo Jesús, tienes que bautizarte. Y es ahí, como dicen coloquialmente, cuando, ¿cómo decía tu papá? Que si tiras la piedra, la marrana, ¿qué hace? ¿Qué? No sé cómo, pero el asunto es que la marrana canta o llora o grita o hace un ruido cuando le cae la piedra, ¿verdad? Bueno, si la marrana, ay, perdón, se oye feo eso. Si el discípulo dice: no, es que yo tengo un concepto sobre el bautismo que debe ser así y así, y yo creo que necesito más tiempo, y le empieza a dar largas y le empieza a dar vueltas, y viene la fecha del bautismo y te cancela y dice que no y que lo va a pensar mejor, ahí ya vamos viendo los brotes de los rasgos de carácter, y eso demuestra una persona que no está muy dispuesta a obedecer. Aquí están Pablo y está Isaac, que ellos están en la prepa militarizada. Hay chance de que se pongan ahí con el sargento o con el maestro y le repelen y le digan: oye, yo no quiero marchar. ¿Se puede hacer eso? Si te dan una orden, aunque no quieras hacerla, ¿qué haces? Tienes que hacerla. Si va pasando por ahí el sargento, el teniente, el capitán, lo que sea, el rango que tenga, y te dice: párate firme ahí, aunque tú estés comiéndote unas papitas y sea la hora del receso, te vas a tener que parar firme allí. Ni siquiera te dan chance en el ejército a decir: oiga, pero ¿por qué quiere que me pare firme? Si te dan una orden, tú simplemente tienes que cuadrarte y obedecer. Con Jesús debería ser así, pero a veces hemos relajado tanto nuestro concepto de Jesús que nos encanta más la versión de Jesús como mi amigo, ¿verdad? Es que Jesús es mi amigo, es mi cuate, es mi hermano mayor. Sí es todo eso, pero no deja de ser nuestro comandante en jefe, no deja de ser nuestro mayor discipulador. Obediencia es parte del discipulado. Dice aquí, número 2,
que también dentro del proceso de consagración o del paso de consagración debemos tomar nuestra cruz. Jesús les dijo a los discípulos: si alguno viene en pos de mí, tome su cruz cada día. ¿Qué significa tomar la cruz? Significa que el discipulado también es un camino que además de obediencia requiere sacrificio. Requiere sacrificio, es poner las prioridades en orden, no es hacer lo que me viene en gana, a la hora que yo quiero. Es someter mi voluntad primero a la de Dios y luego a la de mi discipulador. Obviamente, que si el discipulador está siendo autoritario, abusivo, bueno, ahí es donde el Espíritu Santo debe darte discernimiento y decir: creo que se está bañando conmigo mi discipulador, ¿verdad? Si tu discipulador dice: te quiero aquí a las 7 para que limpies mi casa, ¿eso dónde viene en la Biblia? Ahí es donde tú debes de ser algo consciente y decir: ay, creo que eso no viene dentro de las lecciones, ¿verdad? Está abusando de mí. Pero normalmente uno debe de estar disponible para tomar su cruz. Y número 3, debemos ser capaces de calcular el costo. Lucas 14:33. ¿Alguien puede leerlo, por favor? ¿Quién lo tiene? ¿Lo tienes, Toño? Léelo, 14:33, Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas las cosas que poseen, ¿qué dice allí? No puede ser mi discípulo. Si tú quieres ser realmente un seguidor de Jesús, si anhelas, si aspiras a un nivel más íntimo, a un nivel superior de intimidad, de conocimiento, de servicio a Dios, hay un precio que pagar. No es gratis, hermano. No es gratis. Te va a costar sacrificar tus tiempos de diversión. Te va a tocar sacrificar a lo mejor horas de tu negocio. Te va a tocar sacrificar a lo mejor las horas extras en tu trabajo, porque tienes que ir y servir a alguien, o dar un estudio, o discipular, o ponerte a estudiar la Biblia. Te va a costar a lo mejor dinero. Te va a costar a lo mejor algunas horas con tu familia. Te va a costar descanso. Por lo tanto, antes de tomar una decisión de involucrarte en la relación de discipulado para un nivel superior, necesitas calcular el costo. Necesitas calcularlo. Es más triste cuando una persona dice: sí, Señor, yo te voy a seguir, y a mitad de camino dice: ¿sabes qué, Señor? Siempre no. Siempre no. Es mejor decir no desde el principio a decir sí y después renunciar y dar marcha atrás. Jesús siempre nos deja abierta la posibilidad de calcular el costo. Quiero decirte algo, hermano. En los tiempos de Jesús, dice la Biblia que eran multitudes las que lo seguían. De esas multitudes, ¿tú crees que la mayoría estuvo dispuesta a pagar el precio? No. Fueron muy poquitos, fue un número muy reducido de esas multitudes las que, cuando Jesús dijo: ¿quién quiere un nivel superior?, las personas dijeron: ¿de qué estás hablando? Bueno, un nivel superior significa renunciar a tu vida, renunciar a tus sueños, renunciar a tus posesiones, renunciar a tus familiares, renunciar a tu propia vida. ¿Sabes qué dijeron las multitudes? Chao. Gracias, ahí te ves, gracias por los pescados, gracias por los panes, gracias por todos los milagros que hiciste, las sanidades, pero esa parte que estás exigiendo, que estás pidiendo, yo ya no voy ahí. Y el número se redujo de una manera dramática, a tal grado que en una ocasión Jesús volteó y le dijo a sus discípulos, a estos 12 y algunas mujeres que lo seguían allí, les dijo: ¿quieren irse ustedes también? ¿También ustedes quieren meter reversa? ¿Quieren dar marcha atrás?
Y entonces, bendito Pedro, que habló y dijo: ¿a quién iremos, Señor? ¿A dónde nos vamos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Aquí nos quedamos, cueste lo que cueste. Y créanme que sí les costó demasiado al final de sus días. Pero la vida del discípulo es una vida de consagración, que exige obediencia, obediencia total, no a medias, que exige tomar la cruz, hacer sacrificios, y también exige una decisión firme. Calcula el costo. Antes de decir sí, calcula el costo. Algunos no lo hicieron en marzo cuando hicimos eso de las promesas de fe de misiones. Se emocionaron y le pusieron 500 pesos, 300 yo voy a dar mensualmente. Y bueno, sí, en marzo sí lo dieron, pero ya estamos ahorita en mayo. Entonces a lo mejor no calculaste bien el costo y ahorita ya estás metiéndole reversa. Es triste cuando hacemos esto. Esta actitud no es algo que agrade al Señor. Recuerda que cuando Jesús te invita a tomar su yugo, vale la pena hacer ese trueque. Vale la pena hacer ese trueque. No sé si tú recuerdas, en mis épocas, a lo mejor Gesa, Paco, que son más o menos de mis contemporáneos, era de moda eso de coleccionar los álbumes de futbolistas o de la lucha libre, llegó a ver, y las barajitas, ¿no? Y entonces tú decías: me falta tal barajita, con esa completo el álbum. Y quizás ibas con otro compañero y cada quien mostraba su bonche de barajitas, ¿verdad? Y uno hacía trueques y decías: dame esa y yo te doy esa. Pero a veces tú decías: no me conviene, no me conviene. Te doy esa, pero me das 4 de las tuyas. Y así está uno haciendo el trueque. Cuando Jesús viene y te dice: te cambio mi yugo por el tuyo, no le repeles al Señor. Dile: sí, Señor, ¿dónde te firmo? En este instante te lo entrego, porque el yugo que tú cargas es un yugo pesado. Pero el yugo que Jesús te ofrece es ligero, y en donde Él mismo se compromete a llevar la parte más pesada. Entonces vale la pena hacerle caso al Señor. Número 4, el paso número 4 recibe el nombre de comunicación. En Juan 20:22, Jesús reúne a sus discípulos, sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo juega una parte fundamental en el proceso de discipulado. Él es el que nos va a ayudar a comunicar de manera correcta nuestra entrega al Señor. Nos va también a recordar la tarea suprema como discípulos, que es la de evangelizar, y nos va a recordar que a través del servicio nosotros vamos manteniendo nuestra santificación. Esto es lo que el Espíritu Santo hizo con Jesús mismo. Vamos a verlo en detenimiento. Quiero que busque por ahí alguien. Juan 15:13. Como les dije, siempre que Jesús pide algo de nosotros es porque Él lo modeló primero con su propia vida, con su ejemplo. Jesús vino a este mundo con una misión, y la misión fue entregarse por completo en la cruz para redimirnos, para reconciliarnos con Dios. Esa era la tarea a la que Jesús vino. Pero aunque esa era la tarea principal, Él sabía que tendría que regresar al Padre. No podía quedarse para siempre de manera física en esta tierra. Por eso Él entrenó a esos 12 para que ellos continuaran con la tarea que Él había iniciado. Pero les dijo: no los voy a dejar huérfanos. Yo me voy físicamente, pero les voy a dejar mi misma presencia a través de mi Espíritu. Él los va a seguir alentando, les va a seguir ayudando a que comuniquen lo que es nuestra misión.
Pero cuando Jesús les encomendó eso, Él ya se los había modelado. Jesús se entregó a sí mismo. Juan 15:13, ¿qué dice? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Lo hizo Jesús o no lo hizo? ¿Entregó su vida por sus amigos? La mayoría de los discípulos, cuando Jesús se fue de esta tierra, ellos quedaron con la gran comisión. Y todos ellos, la mayoría de ellos, murieron de manera mártir. Mateo, Tomás, Santiago, Jacobo, todos ellos dieron su vida por la causa. Pero ¿sabes cuál es el secreto? Jesús siempre les dijo a ellos que debían entregarse a sí mismos, no tanto por un libro, por leyes o por reglas. Cuando Él les dijo que debían entregar su vida, Él siempre puso como parámetro para entregar esa vida a una persona. ¿Quién era esa persona? Él mismo. Él mismo. Yo quiero que ustedes sean capaces de dar su vida por amor a mí. Y la motivación con la que ustedes van a dar su vida por amor a mí es cuando hayan visto mi ejemplo de cómo primero yo di mi vida por ustedes. Hay gente que muere por diversas causas, por escritos, por filosofías, por pensamientos, pero Jesús dijo: no mueran por esas cosas. Sean capaces de sacrificar su vida por amor a una persona, y esa persona soy yo. Soy yo, soy Jesús. Si yo te pregunto a ti, ¿estás dispuesto a dar tu vida por la causa de Dunamis? Pues varios darían así un paso atrás, ¿verdad? Y dirían: pues sí, quiero mucho a mi iglesia y todo, pero paso. Yo paso. ¿Serías capaz de dar tu vida por el pueblo de Israel? Algunos a lo mejor dicen que sí, pero otros dirían: pues me caen bien los israelitas, está en la Biblia y todo, pero paso. Pero cuando esa inspiración proviene del sacrificio de la persona de Jesucristo, muy pocos seríamos capaces de dar marcha atrás. Cuando pensamos que Él ofreció su vida primero por nosotros. Cuando estuve en Yemen, que es un país musulmán, que es un país cerrado al evangelio, recuerdo que un viernes andábamos caminando por las calles y las calles estaban desiertas, no había escuelas, no había niños, no había mucho tráfico. En Yemen, el viernes, o en los países musulmanes, el viernes es como si fuera el domingo para nosotros. Es el día en que se congregan en las mezquitas. Es el día en que empieza el fin de semana. Es el día que consagran para la adoración. Por lo tanto, el viernes a nosotros se nos hacía muy extraño. Todo cerrado, la gente en las mezquitas, sin escuela, y nosotros decíamos: pero es viernes, tendrían que haber ido a la escuela. Pero para ellos su calendario es totalmente diferente al nuestro. El domingo que nosotros, los cristianos que estábamos allí, nos reuníamos, ellos iban a la escuela, abrían sus negocios, hacían todo de manera normal. Para ellos el domingo es como si fuera el lunes. Para ellos empieza su semana de domingo a jueves y descansan viernes y sábado, consagrando el viernes para la adoración. Allí estábamos nosotros en una casita un domingo, escondidos con una guitarrita, y había gente de Estados Unidos, había gente de México, había gente de otras naciones, y ahí tuvimos un culto. Y cantábamos a media voz, ¿no? A medio tono, no muy alto, no fuera a ver que hubiera gente que pudiera escucharnos. Olvídense de tener una batería, no sé cómo le iba a hacer Carlos en Yemen, no se puede hacer tanto escándalo, no puedes alzar el volumen tan alto, había que hacerlo todo muy cauteloso. Pero sabes, había algo especial en esa reunión, había algo especial, era la sala de una casa, no éramos más
de 25 o 30 personas las que estábamos allí. Era solo una guitarrita con nuestras voces y un hermano predicando a media voz. Pero si algo sentíamos allí en esa reunión era que el Espíritu Santo estaba ahí con nosotros, animándonos. Yo dije, si esta es la última reunión de adoración que voy a tener en la tierra, gloria a Dios. Ya disfruté el paraíso en la tierra. Esto es algo especial, es otro nivel por las circunstancias. Gracias a Dios no fue mi última reunión, me permitió seguir vivo para regresar y contárselos. A lo que voy es que cuando Jesús habla de entregarse a sí mismo, Él pone el ejemplo, y cuando llegue el momento Él nos va a dar a nosotros la fuerza para no dar marcha atrás y ser capaces también de dar nuestra vida por amor a Él. Número 2, el apremio de evangelizar. Si hay una tarea que el Espíritu Santo tiene entre nosotros, es la de empujarnos, impulsarnos a siempre estar compartiendo el amor de Jesús. Dice por ahí un hermano pastor del siglo pasado, que él fue de los primeros en tener una iglesia con visión misionera mundial allá en Canadá. Él decía esta frase: la iglesia que no evangeliza se fosiliza. ¿Sí? Y usted sabe lo que es un fósil. Nomás quedan los restos allí de algo que fue, pero que ya no es. Quisieran que un día vinieran los paleontólogos cristianos a checar las ruinas de Dunamis, que dijeran: mira, aquí está el esqueleto de alguien que fue cristiano, pero ahora ya no es. Algo le pasó. Sus huesos se secaron, su vida se extinguió, porque esta persona nunca quiso abrir su boca para compartir, nunca quiso abrir su hogar, nunca quiso mostrar su fe a la gente de allá afuera. El Espíritu Santo todo el tiempo nos va a estar impulsando: salgan, vayan, abran su boca, sean valientes, no descansen hasta que su familia, hasta que su comunidad, hasta que el mundo entero doble su rodilla ante el Señor. ¿Por qué el Espíritu Santo apremia a que hagamos eso? ¿Sabes cuál es la razón? La Biblia dice que cuando el mundo sea testigo del Evangelio de Jesucristo, entonces Jesucristo va a venir. Cuando todas las naciones tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio de Jesús, entonces Jesús vendrá por su pueblo, y entonces Él va a ser adorado. Lo que el Espíritu Santo quiere es que las naciones adoren a Jesús. Él quiere que el Señor se lleve toda la gloria y toda la honra. Pero Él sabe que para que eso suceda, la iglesia debe hacer su parte, llevando el Evangelio hasta lo más lejos posible. Por último, dice ahí el tercer aspecto del paso número 4 de comunicación, es la santificación. Cuando tú estás sirviendo amorosamente a las demás personas, al mismo tiempo te estás consagrando y manteniéndote en esa santidad que el Señor exige de aquellos que le siguen. Vamos a buscar este pasaje, Juan 17, versos 18 y 19. Si lo tienes por ahí, por favor, ayúdame a leerlo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Por ellos, por los discípulos, dice Jesús: yo me santifico a mí mismo. Pues no que era santo, pues no que es Dios. ¿Qué necesidad tenía él de santificarse? Recuerden que la santidad, hay dos: la santidad posicional, a la cual venimos una vez que tenemos a Cristo en el corazón, y la otra es la santidad progresiva. La primera es inmediata y en automático cuando recibes a Cristo en el corazón.
pero la segunda es una que lleva un proceso. Es la transformación continua de mi persona hasta que me parezco al Señor Jesús. Jesús también se santificó a sí mismo en el sentido de que Él se consagró sirviendo a estos 12 y sirviendo a la gente que le rodeaba. De esa manera Él se aseguraba de estar siempre en los caminos y en la voluntad del Padre. Yo les he dicho muchas veces que la relación de discipulado nos obliga a ser mejores personas. Cuando tú tienes a un alumno, a un discípulo, a alguien que está observándote, a alguien que está aprendiendo de ti, eso te obliga a ti a ser mejor. ¿Sabes por qué? Porque esa persona que está siguiendo tus pasos está viendo todo acerca de ti. Cómo oras, cómo hablas, si lees la Biblia, cómo sirves, si eres amable, si te enojas con facilidad, y lo más seguro es que Él va a empezar a reproducir las mismas actitudes que tú tienes. Por eso es tan importante en el discipulado entender que yo estoy transfiriendo no solo conocimientos, sino una vida, la vida misma. Por eso yo necesito estar más metido con Jesús para ser un mejor ejemplo para mis discípulos. Eso habla el tercer aspecto de la santificación. Llevamos 4, estamos a la mitad. Vamos a ver un pequeño examen, una pequeña prueba de memoria. El paso 1 es selección. Hay que seleccionarlos, ¿no? Personas hay muchas, pero discípulos con 12 máximo está bien. No tienes que tener demasiados. Ahora, no empieces con los 12 al mismo tiempo. Es mi recomendación. Jesús sí lo hizo, pero nosotros vayamos poquito a poquito. Pero ve escogiendo personas, seleccionándolas. Número 2, asociación. Asóciate con ellos. Decide pasar más tiempo con esas personas de manera intencional. Váyanse a comer juntos, váyanse de compras juntos, vayan de viaje juntos, pasen tiempo juntos, oren juntos, estudien la palabra juntos, compartan juntos. Número 3, Consagración. obediencia, consagración, es la palabra clave. Eso implica también estar dispuesto a sacrificar y estar dispuesto a tomar la cruz. Y número 4, pues ahí está, ¿verdad? Es comunicación. Recuerda que el Espíritu Santo es tu mejor aliado en la tarea de hacer discípulos y en la tarea de ser un discípulo como Jesús lo quiere. Él te va a ayudar a entregarte cuando sea necesario para que no titubees. Él te va a ayudar a recordar que la tarea principal como discípulos es evangelizar, hacer más discípulos de Jesucristo. Y número 3, mantenerte sirviendo a las demás personas. Esto es un proceso, hermanos. Estamos aprendiendo y poco a poco vamos practicando. Me da gusto que algunos hermanos están decidiendo no solo venir a escuchar, sino empezar a practicar. Un ejemplo, esta semana, no sé si es la primera vez, Rosy, ¿ya había sido a esa reunión en casa de Ana? La primera vez. Bueno, entonces yo me imagino que Chu y Lupita, a lo mejor Ana, ya habían andado por ahí rondando, ¿no? Tirando el anzuelo, pero por primera vez esta semana ya diste ese paso. Ahora falta que vaya Toño también, ¿no? Con el Dani. Pero de eso se trata, hermanos. No te conformes con solo venir, oír, a lo mejor ver la grabación después ahí en Facebook y decir, ah, qué padre, like, me gusta, manita arriba, y ya. Eso es todo lo que hizo la enseñanza ese día para mí. Cuando tú llevas a la práctica lo que estás oyendo de la palabra de Dios, vas a empezar a ver frutos en tu vida. Vas a entender mejor la teoría del discipulado porque la estás llevando a la práctica. Anímate, arriésgate, decídete. Esta semana nos tocan nuestra reunión de oración por sectores. ¿Cuántos tienen un sector donde orar? A ver.
Las manos arriba. ¿Qué? Porque de repente me aparecen reportes, se supone que somos 10, 11 sectores, y cuando pido las fotos solo me llegan 6, 5, 7 fotos y las demás nada. Mejor bajen la mano los que sí tienen. ¿Quién no tiene un sector donde reunirse? A ver, eso está mejor, alce la mano. Una buena manera de empezar esto del discipulado es de esa manera, en la reunión de sectores. ¿Solamente Tere no tiene dónde reunirse? ¿De verdad? ¿Mague? ¿Quién más? ¿Juan y Marta? Bueno, Daniel y Mari no sabemos cómo hacerle. ¿Quién quiere ir allá a Eagle Pass a tener la reunión de sectores con ellos? Está muy complicado su horario. Ellos hasta las 7:30 van llegando a su casa de lunes a viernes allá en Eagle Pass. Pero pueden empezar ustedes, aunque se sienta raro al principio. Hermanos, aprovecha esta semana, es una semana donde puedes reunirte con otros y quizás de allí puedan surgir las relaciones de discipulado que estamos hablando. No lo dejes pasar. Cierra tus ojos, oremos a Dios.